La economía siempre es compleja, pero parece que el peso se mantiene estable y, sobre todo, fuerte frente al dólar. ¿Pero el que el tipo de cambio esté bajo es favorable para los mexicanos? ¿O hay elementos negativos que solemos no ver? En entrevista para Enlace Judío, el especialista Luis Maisel responde. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. El gusto es mío, Nadia. Siempre es un gran placer verte a ti y a la gente que ve tus entrevistas. Gracias, Luis. Bueno, pues empecemos con un tema importante. Creo que muchos mexicanos estamos contentos de sentir el peso fuerte. Sin embargo, tú me has comentado que esto tiene varias aristas y hay más que entender al respecto. ¿Nos podrías platicar un poco de este tema? Primero, me parece curioso que digas bastante favorable. Si analizas realmente el peso fuerte, perjudica a México, no lo ayuda. México tiene cuatro pilares. Piensa en una mesa y tiene cuatro patas sobre las que se sostiene. La primera es el petróleo, la segunda son las remesas, la tercera son exportaciones y la cuarta es el turismo. Las cuatro patas están afectadas por un peso fuerte. La señora que recibe $1,000 de su esposo que está trabajando de migrante en Estados Unidos, antes entraba al mercado o entraba a la tienda o al banco y le daban 20,500 pesos. Ahora le dan 18,000. Ha habido inflación en México y sus 18,000 pesos compran mucho menos que los 20,500, pero automáticamente ella tiene menos. El turista llega y le dicen, esta carne en el restaurante vale 360 pesos. Hoy son $20. Antes eran 17. Se encareció venir a México porque le están cobrando en pesos. El exportador está recibiendo, sus costos siguen subiendo. Él sigue pagando en pesos. Antes exportaba un producto en $10 y recibía 205 pesos. Hoy está recibiendo 180. Entonces no le alcanza para pagar los gastos de lo que el producto no tenía 25 pesos de utilidad. Hoy cada producto que exporta lo está perdiendo. Y el petróleo lo mismo. Entonces, ¿a quién favorece la moneda fuerte? Favorece a un país que tiene muy poquitas exportaciones, muchas importaciones y una necesidad de mejorar su imagen internacional, aunque le cueste. México no puede, no tiene la capacidad económica para pagar por mejorar una imagen que a nadie le interesa que la mejore a través de la moneda. Entonces, me da risa que tú, como la mayor parte de la gente, siente que el peso fuerte es bueno y para mí es nefasto para el país. ¿Quieres decir, Luis, entonces que los mexicanos deberíamos de preferir un peso que está con un tipo de cambio con el dólar a 20? Claro, te afectaría si te vas a ir a Estados Unidos de vacaciones. Vas a tener que sacar más pesos de tu chequera para comprar los dólares, pero tú eres la minoría, no la mayoría. O sea, el que se va a ir de paseo a Estados Unidos contra la economía del país, pues no pinta. Entonces, el único ganón es el importador y el que va a viajar y va a comprar dólares para hacer lo que quiera hacer fuera de México. Gracias, Luis, por hacernos entender esto. Y ahora te pregunto por el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles son las conclusiones, los resultados tangibles que tenemos que entender respecto a este tema? Qué bueno que agregaste la palabra tangibles. Fue una oportunidad de sacar fotos juntos, de saludarse muy bonito. Dicen que aprovechó Biden para regañar un poquito al presidente López Obrador en la puerta cerrada, pero tangible no vimos nada. Cuando salieron de ahí, dijeron, no discutimos el tema de migración. Dije, caray, ¿a qué fueron? O sea, energía limpia no es intocable. Migración no se discutió, pues ¿a qué fueron a platicar? O sea, de poner más fábricas de coches, pues sí, van a poner más fábricas de coches porque le conviene al fabricante extranjero, pero realmente logros de esa reunión fueron muy poquitos. Trudeau llegó de visitante porque Trudeau no tenía vela en el entierro. Es parte del TIMEC, pero no tenía vela en el entierro. Y realmente entre Biden y López Obrador no llegaron a ninguna conclusión positiva y había muchas.
estamos hablando del nearshoring, estamos hablando del Tratado de la Frontera, estamos hablando de maíz transgénico, estamos hablando del caso de Constellation. O sea, hay muchas cosas que se pudieron haber tratado, los cuales no se trataron. Lo que es una lástima. Sin embargo, el tema de Tesla en Nueva York es un tema bastante más importante de lo que a primera instancia parece. Explícanos por qué, Luis. El caso de Tesla es súper favorable para México. Esta es la cuarta fábrica o el cuarto país donde van a fabricar. Los de Tesla están fabricando en Alemania, en China y en Estados Unidos. Esperan fabricar en México, exportar de México 15 billones de dólares para el 2025. 15 billones de dólares hoy es como el 7% del total de exportaciones de México a Estados Unidos. Entonces estás hablando de un impacto muy importante de una empresa que está creciendo muchísimo. A mí lo que me llamó la atención no es el que Tesla se vaya a México. O sea, ya tienes a BMW empezando una fábrica nueva, Ford lleva muchísimos años en Hermosillo, Nissan en Aguascalientes y Morelos. O sea, la fabricación de autos en México es enorme. ¿Por qué? Porque aprovechan una mano de obra barata y la cercanía con el mercado americano. A mí lo que me llamó mucho la atención de todo este capítulo fue el que el presidente dijo, no le voy a dar permiso a Tesla de instalarse en Nuevo León. Pues yo me puse a checar si Nuevo León todavía es parte de la República Mexicana o a lo mejor ya la habían eliminado, ya era la hermana República de Monterrey. O sea, ¿desde cuándo el presidente da permiso a la iniciativa privada de dónde localizar una planta? El decir no los voy a dejar que se instalen en Nuevo León porque requieren de mucha agua, la fabricación de coches no requiere de mucha agua. El señor dijo eso porque, por decir algo, él quería que se fueran al AIFA, al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, para darle vida a esa zona del país. Tesla no se iba a ir donde quería el presidente, se iba a ir donde hay mano de obra calificada, cercano a la frontera, donde hay mejores métodos de comunicación, mejores medios. El problema, Nadia, que estamos viendo y que me preocupa mucho lo del nearshoring, mira, México está ante una oportunidad increíble. México debería ser el nuevo Singapur o el nuevo, llámalo, el nuevo modelo maravilloso de desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque la mano de obra es muy barata comparada con Estados Unidos, ya es casi 30% más barata que la de China. Estás en el mismo uso horario, estás pegadito a la frontera, no tienes que cruzar océanos y hay un pleito casado entre americanos y chinos. Entonces, el empresario americano se quiere salir de China porque está expuesto a tarifas, aranceles especiales y a una situación bastante antagonística de los dos países. Y el lugar lógico para ponerse es México. ¿Por qué? Por lo mismo que ya dije, está cerca, o sea, tienes todo, levantas el teléfono y la diferencia de horas es 1 hora para arriba o para abajo, o sea, está muy cómodo. Pero ¿qué pasa? México no tiene la infraestructura adecuada. No tiene suficiente luz, no tiene suficiente agua, los medios de comunicación son bastante malos, el internet, etcétera, no hay puertos y aeropuertos suficientes, y la principal, si me preguntas a mí, es la mano de obra calificada, la infraestructura de educación. Pero eso es donde debería de estarle metiendo ahorita muchas ganas el gobierno, ante esta gran oportunidad de decir, ¿sabes qué? Y si me endeudo otro 5% del PIB, no importa, porque se va a traducir en un crecimiento muy importante para el país a largo plazo. Pero ¿qué está pasando? Las grandes empresas llegan y dicen, necesito agua y no hay suficiente. Necesito luz y la luz que hay es escasa, es luz contaminante, es luz sucia, no quiero meterme. Entonces, estamos perdiendo, es como cuando jugaban los niños del béisbol que les ponían en un tee la pelota para que batearan, pues así nos pusieron la pelota y no la estamos aprovechando. Entonces, es una pena ver este gran detonador del crecimiento del país y no aprovecharlo. Sin duda. Desde tu punto de vista, hablando de otras industrias, ¿en dónde se encuentran otras oportunidades desaprovechadas actualmente en México?
Tienes muchísimas cosas en electrónica. Ve lo que está pasando en Jalisco. Jalisco es el Silicon Valley de México. Es el centro de desarrollo tecnológico. Abrieron varias escuelas de preparación técnica para crear ingenieros y tienen una serie de cosas que apoyan a la industria. O sea, ¿qué pudiera haber? Electrónica, puede haber confección, si hay ciertas cosas que a corto plazo no pueden hacer por falta de agua, como sería la industria textil, no te metas a esa industria hasta que tengas suficiente agua. Pero definitivamente, o sea, tienes desde la producción de medicinas, o sea, hoy los americanos dependen del 40% de su materia prima de la industria médica de China. Les encantaría que eso se fuera a cero, les encantaría que estuviera en México. Y es industria no contaminante, de buenos salarios, requiere menos infraestructura, tiene todo a favor. Necesitas una seguridad jurídica, un Estado de Derecho, y no tener casos como el de Constellation en Mexicali o el de Volcan en Quintana Roo, donde con permisos de repente no les permiten abrir la fábrica, donde se enfrentan a un gobierno que en vez de apoyarlos, o sea, está del otro lado de la mesa. Sin duda. Luis, finalmente para terminar, tuvimos una iniciativa en Estados Unidos bastante preocupante. De pronto la noticia fue que era probable que tropas militares de Estados Unidos pisen suelo mexicano para tratar de controlar los cárteles que operan aquí en México y que terminan por afectar a los Estados Unidos, provocando muertes y demás. Esta noticia es escandalosa desde el inicio, desde que comienza a explicarse. ¿Nos podrías comentar un poco sobre todo lo que tenemos que ver en este aspecto? Claro. Mira, esta iniciativa la mandaron la segunda semana de enero dos diputados, dos miembros del Congreso, uno demócrata y uno republicano, uno del estado de Texas y uno del estado de Florida. Son dos señores chiquitos, desconocidos, que decidieron hacer algo que los pusiera en los reflectores. Y mandan esta iniciativa, no es una iniciativa de ley, es una solicitud al Congreso que discuta la posibilidad de autorizar a las Fuerzas Armadas americanas de ir a territorio mexicano para combatir a los cárteles. Definitivamente eso es un acto de guerra. La invasión por parte de un ejército a otro país es un acto de guerra que requiere de autorización del Congreso. Obviamente, los americanos lo último que quieren es meterse en otra guerra. Entonces, ese no es, se salieron con muchos problemas de Afganistán, ya salieron de Irak, tienen unos cuantos, lo que ellos llaman advisors, que se quedaron para ayudar a las fuerzas locales, pero los ejércitos americanos se están retirando, no entrando. Entonces, no entiendo por qué revivieron 2 meses después, así con grandes alarmas y grandes reflectores este problema. No va a pasar, pero es una llamada de atención a México. Cuando ves situaciones como lo que pasó ayer, de las 4 personas que cruzaron la frontera en Matamoros, que fueron secuestrados, y 2 de ellos aparecieron muertos, son situaciones, hoy en México ya está en la lista de lugares para no visitar 17 de los estados. O sea, ya hay algunos que dicen visita con cuidado y hay otros que dicen no vayas. Guerrero es no vayas. Quintana Roo es no vayas. O sea, México necesita de ese turismo es muy rentable y es muy bueno para el país. No se puede enfrentar al Departamento de Estado de Estados Unidos con eso de que no vengan. O sea, eso es muy nocivo para el país. Entonces, ¿es una llamada de atención? Sí. Que algo habría que hacer con los cárteles, sí. No solo por los americanos, por los mexicanos. Por otro lado, sabemos que hay cierta involucración de los mismos narcotraficantes con ciertas autoridades. Entonces, es un juego mucho más complicado de quién se va a enfrentar a ellos. Si México le pidiera ayuda a Estados Unidos de asesoría militar con el ejército mexicano para combatir, se podría hacer.
el que veamos Fuerzas Armadas Americanas en México combatiendo a los narcotraficantes, yo creo que ni tú ni yo lo vamos a ver en nuestra vida. Claro, esa noticia sí fue una locura y sí, logró armar a bastantes personas. Gracias, Luis, gracias por siempre orientarnos, darnos mayor perspectiva y espero que nos veamos pronto aquí en Enlace Judío. Será un gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes. Me da mucho gusto verte. Que estés bien, David. Gracias. Gracias, Luis. Un abrazo.